Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando en la situación política de Colombia, porque vaya que está dando bastante de qué hablar, y para ello he invitado a Isabel Mejía, activista política. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí para que conversemos acerca de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por haber aceptado. Hace rato que no hablábamos, pero bueno, la situación amerita, ¿no? Que volvamos a profundizar y sobre todo con alguien que está viviendo esto en carne propia. Y antes de que entremos con las preguntas, ¿no? Y con todo lo que vamos a estar conversando, Isabel, quiero dejarle un video a nuestra audiencia para que vean de qué es lo que vamos a hablar, porque es bastante grave y estamos viendo acá una especie de déjà vu, ¿no? O similitudes con Venezuela. Entonces le dejo este video rápidamente, unos 40 segundos, y después iniciamos esta conversación. Para Claro salir que de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, bastante claro ya de lo que se está hablando, ¿no? Y quiero que empecemos por tu opinión, después ahondamos en qué está diciendo Petro y cómo ha reaccionado la gente, pero ¿te sorprende realmente esto, Isabel? Esteban, en realidad a mí no me sorprende porque todos sabíamos o sabemos el talante antidemocrático que tiene Gustavo Petro. Uno no puede esperar algo distinto de alguien que para imponer sus ideas utilizó las armas. Recordemos que él fue un guerrillero del M-19 y bueno, Petro fue el gestor del mal llamado estallido social, que en realidad fue un estallido criminal que precedió su elección en el año 2021, 2022. Y bueno, esto era lo que se esperaba. A mí lo que en realidad me sorprende y me indigna es que personas que lo apoyaron hoy digan, eso no fue lo que él prometió, ese no es el Gustavo Petro por el que yo voté. Pero es que ¿cómo vas a decir que no es el Gustavo Petro por el que votaste si todos conocemos los antecedentes de este personaje, además admirador de Hugo Chávez, además admirador de Fidel, y bueno, con unas tesis de izquierda radical que todo el país lo conocía. Fíjate que en ese discurso él de manera superficial dice o explica por qué a su juicio es necesario, pero evidentemente tú que sí has visto, digamos, todas las declaraciones, ¿no? Y que por razones obvias sigue la política de Colombia mucho más de cerca. Quiero que nos expliques qué argumentos a mayor profundidad ha dado para justificar este supuesto cambio, porque fíjate, acá tenemos una imagen de Gustavo Petro, esto fue cuando hizo esos mandamientos, ¿no? De las cuestiones a las cuales él se comprometía. Y el segundo punto, fíjate lo que dice, no convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué está argumentando Petro para este, digamos, para este cambio, ¿no? Respecto a sus promesas, que sabemos muy bien que era un criminal, sabemos muy bien que es un mentiroso, como tú muy bien acabas de decir, pero de alguna manera él tiene que justificar esto, Isabel. Sí, mira, Esteban, Gustavo Petro inició su mandato con la propuesta de unas reformas sociales, Sí. una reforma a la salud, una reforma pensional y una reforma laboral. Resulta que Gustavo Petro creyó que muy al estilo politiquero podía comprar y podía pasar las reformas muy fácil en el Congreso. Y resulta que lo ha tenido bastante complejo. ¿Por qué? Porque son unas reformas regresivas, son unas reformas que en materia de salud, por ejemplo, busca estatizar o volver pública la salud, llevarnos a un modelo muy similar al modelo cubano. Por el lado de las pensiones, lo que busca es también de alguna forma que ese ahorro de los colombianos pase simplemente a un fondo público, cortándole la libertad a los colombianos que ellos puedan elegir si cotizan en un fondo privado o en el fondo público, como hoy lo vemos aquí en el país, y una reforma laboral que definitivamente, muy al estilo de los izquierdistas, enfrenta al empresario con el trabajador. Correcto. Entonces, los gremios de salud, pacientes,
algún sector empresarial también se ha opuesto a este tipo de reformas y eso se ha visto reflejado en el Congreso, a tal punto que si bien la reforma a la salud pasó en la Cámara de Representantes, hoy está en dilema de que se pueda hundir en el Senado. Mira, Esteban, ha sido tan complejo el tema de las reformas que incluso hoy tenemos senadores amenazados porque radicaron una ponencia de archivo de la reforma a la salud. Entonces, Gustavo Petro, cuando da este discurso, dice, es que el pueblo me dio un mandato para que yo saque adelante estas reformas que son en realidad unas reformas extorsionistas de alguna forma. Como no se la han podido pasar a través del Congreso, entonces el último recurso que utiliza es decir, entonces si el Congreso no me tramita las reformas, convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la razón por la cual Petro hoy está en esa posición, sumado a que mira el dilema también al que se enfrenta. Fue elegido con el sistema electoral actual, pero desde hace una semana viene desprestigiando también ese sistema por el que fue elegido. O sea, un discurso muy similar al discurso de Hugo Chávez. Y además, si vamos incluso más allá, Isabel, él puede argumentar y es un argumento válido. A mí el pueblo me escogió para pasar ciertas reformas, pero el pueblo también escoge al Congreso que le está poniendo un parado a esa reforma. Exacto. Ellos también tienen que representar a sus votantes y si ellos votan de esa manera es porque creen que están representando a sus votantes de esa manera. Y de hecho, Esteban, las últimas encuestas han arrojado que un gran porcentaje de colombianos no quiere que le cambien el sistema de salud, el sistema o el sistema pensional o el sistema de la reforma laboral. De hecho, hemos visto unas marchas, hace unos días, unas marchas masivas en contra de las reformas y en contra de decisiones que Petro está tomando y que ponen de alguna forma en desequilibrio la institucionalidad del país. Y quiero que justamente hablemos de la institucionalidad, ¿no? Porque yo lo que he observado y en el tiempo que llevo siguiendo, bueno, la situación de Colombia, que contigo ya, que creo que ya tenemos varios años en esto, ¿no? Sí. Me he dado cuenta que ha venido como que decreciendo o ha venido en declive el tema de la institucionalidad. ¿Qué han dicho justamente las autoridades, por ejemplo, quizás la Corte Suprema, no sé qué han dicho los demás políticos respecto a esta intención de Gustavo Petro de imponer una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Le han dado visto bueno o ha recibido fuertes críticas al respecto? Mira, Esteban, yo creo que por el momento las altas cortes se han reservado un poco y no han entrado en la discusión. Pero aquí, antes de todo este tema de la reforma constitucional, de la Asamblea Constitucional que está promoviendo Gustavo Petro, han venido algunas alertas, Esteban, por ejemplo, con el tema de la elección de la fiscal. Gustavo Petro atacó la institucionalidad, la Corte Suprema de Justicia la atacó en algún punto y ellos en ese momento se hicieron referencia a la separación de poderes porque de alguna forma el Ejecutivo estaba presionando a los magistrados que tenían que elegir a la fiscal. Hoy han mantenido un poco de reserva, sí ha causado indignación por parte incluso de algunos líderes de izquierda, la Contraloría también hasta el momento, la Procuraduría, se ha mantenido como un poco prudente, si así lo queremos llamar, frente al llamado de la Asamblea Nacional Constituyente, pero otros sectores sí se han pronunciado con gran preocupación porque en realidad es como si Petro estuviera siguiendo ese libreto de Hugo Chávez y bueno, ya tú sabes en qué terminó todo esto y yo he manifestado muchísimas veces que el problema, Esteban, va más allá de que él convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros sabemos los personajes como Hugo Chávez y Gustavo Petro no son respetuosos de la democracia ni de la institucionalidad. Y aquí en Colombia hay un problema gravísimo de cesión del territorio a grupos criminales. Ahí hay un problema gigante porque si se convoca efectivamente esa Asamblea Nacional Constituyente, posiblemente el pueblo salga a las urnas a votar, pero salga con un fusil detrás de sus espaldas a votar. Y esas eran las mismas estrategias que justamente usaba el régimen de Hugo Chávez totalmente. De hecho, en mi primer segmento, para que lo sepas, Isabel, yo hablé justamente de este salvavidas que es lo que está lanzando Gustavo Petro al Clan del Golfo. O sea, es algo
es algo que estamos viendo y que justamente podemos atar eso con lo que tú estás mencionando el día de hoy. No son teorías conspiranoicas, es el comportamiento natural de individuos que son criminales. Es así. Excelente análisis, Esteban, porque ese es también el análisis que yo tengo. Fíjate algo, Isabel, tú estás mencionando que incluso algunos líderes de izquierda han expresado rechazo, ¿no?, a estas nuevas intentonas autoritarias de Gustavo Petro. Y uno de ellos es un personaje que a mí me llama mucho la atención, pero yo no sé qué tanto creerle respecto a este cambio que ha tenido. Yo creo que ya sabes a quién voy a mencionar. A la que fue alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ahora anda como con una especie de divorcio, ¿no?, con Gustavo Petro. Incluso a través de Twitter le dijo, me acuerdo que le montó un meme como que burlándose, como que diciendo que el Estado soy yo, ¿no? Básicamente citando, por así decirlo, a Petro. ¿Realmente existe este conflicto, existe este divorcio, o es que ya tiene intenciones presidenciales y al ver que quizás Petro tiene una popularidad bastante baja, quiere distanciarse en estos momentos? Esteban, Claudia López es una camaleona política. De hecho, la foto que tú acabas de mostrar, donde él está sobre piedra, afirmando que no, ahí estaba Claudia López en ese momento. Claudia López impulsó la candidatura de Gustavo Petro y ha comulgado con él durante mucho tiempo. Lo que sucede es que por estrategia política y como tiene una aspiración presidencial, ahora quiere desenmarcarse de él. Y además porque se está dando cuenta que Gustavo Petro hoy, en la última encuesta que salió, tiene un 60% de desaprobación y un 30% de aprobación. O sea, es evidente que Gustavo Petro incluso ha perdido apoyo dentro de sus filas. Mira, incluso ha perdido el apoyo de lo que ellos llaman las bases populares, porque Petro les ha fallado a ellos también. Se dieron cuenta que el cambio que prometía Petro era un cambio de todos hacia abajo, en realidad ellos convertirse en los nuevos oligarcas, como suele suceder con todos estos izquierdistas. Bueno, tan es así que me recuerdo que hace unas semanas un grupo de indígenas le dieron el mojón de oro a Gustavo Petro, ¿no? Un gran reconocimiento precisamente. Un gran reconocimiento. Porque se sienten traicionados. Y bueno, en todo este contexto que me hablas, Isabel, me interesa mucho qué está haciendo la oposición. El Centro Democrático, el Partido Conservador, que bueno, ha tenido como que algunas prácticas que son bastante cuestionables. Creo que el Partido Liberal es uno de los que ha roto esa alianza que tuvo con Gustavo Petro. Entonces, ¿en qué andan? ¿Cómo han reaccionado ante este intento de constituyente? ¿Han denunciado, por ejemplo, lo que tú denuncias hoy, de que más allá de que se llame, es la represión que puede haber en contra de los ciudadanos? Efectivamente, Esteban, porque el Centro Democrático, por ejemplo, una de sus banderas es la seguridad democrática, y hoy el país está en una situación bastante compleja por todo este tema de los grupos al margen de la ley. Como yo te decía, Petro literalmente ha cedido territorio a estos grupos. Ellos hoy tienen un control a tal punto que en estos días inauguraron una escuela con el nombre de uno de estos bandidos criminales de las FARC. Hace unos días hubo un enfrentamiento. Voy a ser un poco prudente, pero para mí son enfrentamientos de diferencias de grupos criminales de alguna forma. Claro. Sí, en un sector del país, especialmente en el Cauca, pero es porque lo que sucede con la izquierda, hay una guerrilla del ELN, hay una guerrilla de las FARC, correcto, se disputan una población, esa población apoya un sector, luego apoya el otro y terminan masacrando a esa población. Entonces, el Centro Democrático, por ejemplo, sí ha venido denunciando eso, pero no solo eso, Esteban, sino la desmoralización de las Fuerzas Armadas, lo mismo que hizo Chávez. Sí. Comienzan a sacar a generales, a oficiales, y quienes de pronto no están de acuerdo con esta línea, entonces no esperan a que el presidente los aparte del cargo, sino que ellos se retiran. Entonces hoy las Fuerzas Armadas, Esteban, una de las Fuerzas Armadas más organizadas de América Latina, hoy entrena en árboles porque no hay helicópteros para sus entrenamientos. Entonces aquí vemos que hay unas denuncias por parte del Centro Democrático, se han sumado, por ejemplo, César Gaviria del Partido Liberal,
también que se ha opuesto a todo este tema de las reformas y sin duda una presión ciudadana, que es lo que también ha permitido que algunos senadores que posiblemente estaban tentados a apoyar las reformas de Gustavo Petro se frenen un poco. A mí me sorprende algo que sucedió hoy con un líder de oposición del Partido Cambio Radical, Vargas Lleras, que sale y dice que él sí apoya a la constituyente en un tono que algunos consideran retador, pero que a mi criterio es peligroso porque tú no puedes salir a legitimar un proceso que a todas luces no es definitivamente para derrotar a Petro, porque institucionalmente se puede derrotar, Esteban. Petro hoy no tiene las mayorías en el Congreso para que pase la ley que se necesita para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero vuelvo y te repito, lo de Petro, lo de Chávez, lo de Fidel, no es la institucionalidad. Ellos recurren a otros métodos. Y entonces darle esta legitimidad a un proceso como una Asamblea Nacional Constituyente definitivamente es apoyar o lanzarse al vacío con algo que definitivamente no está bien y que golpea la democracia. Mira, qué bueno que mencionas eso. Voy a hacer ahora un paralelismo no con Venezuela, sino con Chile. Chile vivió también un proceso constituyente impulsado por la izquierda. El último proceso, supuestamente la derecha lo apoyó, afortunadamente tampoco pasó, pero era justamente porque tenían ese discurso, Isabel. No, bueno, esta es una constitución que vamos a redactar nosotros, y era una constitución que sí, la redactaron ellos basado en 12 bordes o 13 bordes, no me recuerdo la cifra exacta, que ya la izquierda había propuesto. De una u otra manera es ganar para ganar. Y entonces estos individuos que dicen, no, los derrotamos en la constituyente, no saben a qué están jugando, la verdad te lo digo. Y otro paralelismo que puedo hacer con Chile es el tema de la desmoralización de los militares, que a eso quiero también apuntar, ¿no? Porque en Chile, ¿qué está sucediendo? Que los militares, de una u otra manera, le han cedido, no ellos, sino el gobierno, territorio a grupos terroristas, narcotraficantes, sobre todo en el sur del país, Isabel, pero en gran medida no es porque los militares sean cómplices o porque no quieran hacer algo, sino que porque cuando hacen algo, la justicia a ellos los condena, mientras que a los criminales los deja libre. ¿Cómo están justamente los militares de Colombia en torno, ya no en tema de los recursos, porque me está diciendo que están entrenando en árboles, ¿no? Sino en torno al tema de la institucionalidad? Ellos también se ven amenazados, sienten que si dan un paso al frente y defienden la Constitución, que ese es su trabajo, puede caer sobre ellos el peso, no de la justicia, sino de la injusticia. Por supuesto, Esteban, y mira que esto es algo que la izquierda ha venido creando en el país, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y es como, por ejemplo, el tema de los falsos positivos. Montaron una narrativa tan criminal en contra de lo que en realidad hacían las fuerzas armadas, que hoy los bandidos como Mancuso se dan el lujo de venir aquí al país, traído por Gustavo Petro, a injuriar y a calumniar a quien los derrotó, a quien de alguna forma le quitó poder a los paramilitares, o un Timochenko que lo ven sentado en el Congreso, o a este tipo de criminales, mientras que los militares están mendigando prácticamente para que los dejen en libertad. Hoy eso también sucede con Gustavo Petro. Hoy a ellos les da miedo hacer un operativo porque entonces se hacen el operativo. Y además, tenemos un ministro de defensa que es Iván Velázquez, recuerda todo el tema que pasó con él a nivel internacional, entonces es un enemigo también de las fuerzas militares, entonces los tienen atados de recursos, pero institucionalmente también hay una amenaza sobre lo que pueden y no pueden hacer, porque entonces los llevan y los enjuician. Ellos tienen una narrativa que es que en el gobierno de Iván Duque le sacaban los ojos a los jóvenes que salían a protestar pacíficamente, algo que es totalmente falso porque ya se ha comprobado que esos jóvenes, llamados la primera línea, tenían alianzas con grupos terroristas en ese llamado estallido social. Entonces a los militares, a los policías les da miedo, o cuando ellos de pronto se ven ante una situación, mira lo grave que es esto y el nivel de desmoralización. Cuando se ven ante una situación de inminente peligro, incluso ha sucedido, Esteban, que matan a los militares y matan a los policías casi que de forma, mejor dicho, ellos están atados de mano, casi que se dejan matar prácticamente. En el Cauca sucede algo particular, Esteban, y es que del Cauca sacaron a los militares, los indígenas los sacaron, y hoy los indígenas están siendo víctimas de esos grupos terroristas
que ellos de alguna forma apoyaron. Entonces, hoy los militares definitivamente sí se enfrentan ante una institucionalidad que los amenaza judicialmente de alguna forma si ellos actúan. Otro tema que quiero tocar, y ya para ir finalizando, Isabel, es justamente el tema de los nexos o presuntos nexos que tiene precisamente el gobierno de Gustavo Petro con cárteles de droga, ¿no? Con cárteles del narcotráfico. Y en gran medida esto surge, han habido ya varias acusaciones y varias investigaciones, pero surge por una investigación que se hace respecto a fondos que recibió la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Por parte de un individuo que, bueno, dice Petro que no es tan cercano, Nicolás Petro, ¿no? A él lo crió fue su mamá. El hijo negado. El hijo negado, él lo crió fue su mamá, él no tuvo nada que ver. Sí. Pero bueno, Nicolás Petro en un momento dijo que sí, dijo que no, ahora sale hace unos días diciendo que la versión oficial es que realmente ellos no recibieron fondos, ¿no? O dinero por parte de estos grupos criminales. ¿Realmente qué está pasando, Isabel, en Colombia? ¿Qué piensa la gente? ¿Le creen en algo a Nicolás Petro a esto? Mira, Esteban, absolutamente, a ver, también indignante porque uno ve lo que sucedió con el tema de Nicolás Petro y se da cuenta que la justicia en Colombia definitivamente es lenta. Y va a ser más complejo ahora porque Gustavo Petro tiene nueva fiscal de su línea, fiscal puesta pues por él. Nicolás Petro en su momento dijo que habían ingresado o ingresaron unos dineros de un personaje que es un ex narcotraficante llamado el Hombre Malboro, y dijo, bueno, se despachó, indignado él, el hijo negado, y contó él y su ex pareja cómo de pronto habían ingresado esos dineros. Resulta que ahora él dice que no, que la fiscalía lo presionó, que se le vulneraron los derechos, que el día que iba a ser capturado, la captura fue ilegal, porque, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero la expareja dice, no, es que no te negaron ningunos derechos porque a ti y a mí nos brindaron todas las garantías, llamaste a tus abogados, tuviste buena alimentación, bueno, en fin, todos los derechos fundamentales a los que tienen acceso quienes son capturados. Hoy la narrativa es esa. Hoy han cambiado la narrativa y dicen que la fiscalía, que él dio esas declaraciones porque, pobrecito, al niño lo presionó la fiscalía para que dijera precisamente eso. En definitiva, la gente no le cree, pero hay un gran temor acerca de que esto quede en la impunidad, por lo que te digo, hoy Gustavo Petro tiene fiscal y seguramente lo que va a hacer es lo que vienen anunciando sus aliados políticos y bodegueros, y es que viene persecución contra la oposición y el hijo va a salir libre de todo esto. Hay que aclarar también que comenzó Nicolás Petro a cambiar la versión después de una visita paternal que le hizo Gustavo Petro a él cuando estaba en Barranquilla. No seas mal pensada, estaba visitando a su hijo que tanto ¿Cómo quiere, te ¿no? parece? Lo niega a veces, lo niega a veces. Mira, pero ahí hay otro papel importante porque mencionas a la expareja y la expareja sí mantiene la historia original. Y hace poco, no mucho, el carro de ella estaba estacionado y como que se incendió. Parece extraño esas cosas, cuéntanos. Sí, a ella se le incendió el carro, estaba como visitando a los papás y las autoridades casi que inmediatamente salieron y dijeron, no fue ningún atentado y no fue nada, pero ella los cuestionó, porque ella también ha dicho que viene siendo víctima de seguimiento, de hostigamiento a través de redes sociales, pero ella sí ha sido un poco más firme, si se puede decir así, y ha continuado con su versión acerca de cómo ingresaron los dineros. Ahora, Esteban, yo también te soy sincera, yo tengo también algunas dudas frente a ella porque esto se desata por un problema de infidelidad. Y ella en varias ocasiones ha dicho que como que Gustavo Petro no sabía nada, que no sabía que el dinero había ingresado, bueno, en fin. Estos personajes son un poco complejos, pero lo cierto es que hay evidencias que demuestran que sí ingresaron dineros, y no olvidemos las declaraciones de Benedetti, que también da unos indicios importantes de ingresos
a la campaña de ingresos de dinero a la campaña de Gustavo Petro, pero como a él lo mandaron lejitos, entonces esperemos a ver en qué termina también eso. Otro personaje que se nos había olvidado. De verdad que te agradezco muchísimo, Isabel, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Con todo el gusto, Esteban, y bueno, espero que sigan aquí conectados con todo lo que pasa en Colombia para que nos ayuden a alertar. Seguro que sí, acá esta ventana siempre abierta. Bueno, era Isabel Mejía, activista política de Colombia, justamente comentándonos sobre el contexto que se vive actualmente con el tema de la constituyente y con el tema también de los presuntos nexos, ¿no?, que tiene o que tuvo la campaña de Gustavo Petro con el narcotráfico y estos cárteles de droga. Bastante preocupante. Esperemos que la impunidad no esté a la orden del día, porque ya cuando las instituciones se corrompen, vaya que es difícil generar los cambios que tanto requiere el país. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.